Amados, amadas, y continuamos con la parashá de esta, con el resumen de la parashá de esta semana. Sabemos que ya es la última porción, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que implica la primera, segunda, tercera y cuarta aliyá, de las aliyot de la parashá Mishpatim. Recordemos que esta parashá se llama Mishpatim. ¿Y qué implica o qué significa Mishpatim? Bueno, implica, y su definición es sentencias. O sea, su definición de Mishpatim es sentencias, porque sabemos que los mandamientos o las mitzvot son todas las cosas que Adonai Elohim ordena o ha mandado o mandó a Moshe desde en el momento en que subió al monte Sinaí. Vemos cómo Adonai Elohim da instrucciones a Moshe, y toda la instrucción en general son los mitzvot, pero que se definen comentábamos, en tres principales, ¿verdad?, definiciones. Una que es la Torah que es la ley, ¿verdad? Los mitzvot, que son los mandamientos, los mishpat o mishpatim, que es en plural, que son sentencias, normas, ahorita lo voy a decir más claramente, y los hukim. Amén. Entonces, en la Torah es la instrucción, la Torah es la enseñanza, la Torah es en la cual cada uno de nosotros recibimos de parte del Eterno esa guianza a la cual nos tenemos que someter para que nos vaya bien. O sea, la Torah no nada más es un libro, o la Torah, hacer referencia de la Torah es el libro que pues, ¿verdad?, dio las instrucciones el Eterno, que son los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, no solamente es eso, la instrucción y dirección, sino es la guianza, las instrucciones para que nosotros como seres humanos, ya estando fuera del huerto del Edén, fuera de la esclavitud de Misraim, podamos vivir como corresponde, correctamente, y para poder tener una vida buena, o una buena vida, ya sea como de forma personal, ya sea de forma matrimonial, ya sea de forma familiar. Entonces, vemos que la Torah es precisamente la instrucción, la guianza de la vida, ¿sí? Y usted lo podemos ver en su definición, que implica instrucción, norma, ley, ¿verdad? Como tercera acepción, ley. También viene de la raíz yará, que es señalar o mostrar, señalar qué es lo que se tiene que hacer y llevar a cabo. Entonces, dentro de la Torah vemos que hay muchas instrucciones. Como dice, es instrucción. Torah significa instrucción, norma, ley. Y eso es lo que a cada uno de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Por eso cuando Moshe recibió la Torah, Adonai le está diciendo: mira, tú vas a seguir estas instrucciones, tú vas a seguir no solamente estas instrucciones, sino tú vas a seguir estas normas. Y no solamente las normas, sino estas leyes. O sea que la Torah es todo un conjunto de instrucciones, llamémoslo así, para que les vaya bien al pueblo. Y claro, nosotros lo vemos porque la Torah la hemos catalogado, se tradujo en español como Pentateuco, 5, ¿verdad? Como es los 5 libros de las instrucciones que Adonai dio a Moshe en el desierto. Pero
nosotros sabemos que en hebreo, bueno, también sabemos que en hebreo se conoce como el Humash, ¿sí? El Humash, que es la ley, que viene todo desde Bereshit hasta Deuteronomio. Pero bien, el Tanaj, bueno, no, la Torá tiene tres divisiones, llamémoslo así, donde se hace referencia a todas las mitzvot que el pueblo de Israel tiene que guardar, que tiene que poner en práctica para poder tener una vida mejor. Es que ya hay algunas normas, ya hay algunos mandamientos que ya no rigen. Sí, son los que se llevaban a cabo en el Mikdash, en el templo, ¿sí? Lo que son los sacrificios, lo que era todo eso, es cierto. Ya no son los 613 completos, pero sí podemos ver que todos los demás todavía rigen. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida, es una forma de vida que la persona tiene que llevar para poder vivir bien. Y eso está dividido en tres partes, que son vuelvo a decirlo, los mitzvot, los mishpatim y los hukim. ¿Qué implican los mitzvot? Bueno, los mitzvot significan mandamientos o de otra forma es término general para todo tipo de mandamiento como mitzvot, ¿sí? Los mitzvot son, vuelvo a repetirlo, término general para todo tipo de mandamiento. Su raíz es tzva, que viene y que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar, que eso es lo que significa significarían los mitzvot, de la raíz tzavá, que viene tzavá, vuelvo a repetirlo, su raíz es ordenar, encomendar, encargar y mandar. Entonces, una mitzvah es una orden, una mitzvah es un mandato, una mitzvah es una encomienda o un encargo que Adonai Elohim está dando a su pueblo. Luego, las mishpatim o mishpat en singular. Los mishpatim o mishpat en singular significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, o sea, hacer justicia, gobernar, juzgar, juez. Entonces, nosotros, que viene de la raíz shafat, que viene de la raíz shafat. Entonces, un mishpat o un mishpat es sentencia, norma, decreto, costumbre, un proceso judicial, derecho, jurisdicción o un modelo de cómo se tiene que llevar a cabo. Y los hukim que también vienen dentro de lo que viene la Torá, los hukim que vienen dentro de la Torá, que en singular es hok, pero en plural es hukim. ¿Y qué significa? Límite, tarea, porción, obligación, mandato. Cada uno tiene como podemos ver, diferentes aplicaciones para la vida cotidiana, para la vida de todos y cada uno de nosotros, vuelvo a repetirlo, como persona, como individuo, como matrimonio, como familia, como padres, como hijos, todo, conforme a la voluntad del Eterno, lo tenemos que llevar a cabo para que nos vaya bien, ¿sí? Si en alguna cosa no queremos ponerlo en práctica, como dice la Escritura, pues bueno, tendremos que pagar las consecuencias de no obedecer los mandamientos, los mitzvot, los mishpatim o los hukim, que son las tres
porciones o las tres partes de lo que la Torá trae implícita, de lo que Adonai Elohim le dio a Moshe para dar esas instrucciones al pueblo de Israel. Nosotros ahora, por medio de Mashiach Yeshua, por su sacrificio, por eso es el Mashiach, ¿verdad? Porque Él es el ungido. Y nosotros al creer en el Mashiach Yeshua, en Yeshua HaMashiach, como el ungido, entonces nosotros, eso es lo que nos hace ser parte del pueblo de Israel, por la fe, por el sacrificio, por la obra de redención del Mashiach Yeshua, somos parte del pueblo de Israel, y por lo tanto nosotros tenemos que guardar la Torá, como lo dice la palabra. Ahora que nosotros somos pueblo de Israel, tenemos que guardar la Torá. Más bien dicho, pueblo de Yeshua HaMashiach, como seguidores de Yeshua HaMashiach. Porque nosotros somos seguidores de Yeshua HaMashiach, pero cada uno de nosotros tenemos, para ser seguidores de Yeshua HaMashiach, tenemos que seguir sus pisadas, sus huellas. ¿Y qué implica todo esto? Que cuando nosotros, ¿verdad?, obedecemos la Torá, obedecemos la instrucción que Adonai Elohim nos da a través de su palabra, pues estamos cumpliendo lo que Él quiere. Y bien, pues esta porción de los mishpatim, vuelvo a repetirlo, ¿qué son los mishpatim? ¿Qué significa? Sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción. Básicamente, nosotros al leer esta parte o esta porción de los mishpatim, nosotros nos estamos refiriendo a los procesos judiciales, o a la jurisdicción que se llevan a cabo, o cómo es que se va a hacer en una situación de conflicto o en una situación de pleito, o de situaciones que se presentan en la vida y que se van a presentar o que se han estado presentando durante, pues, la salida, durante el éxodo de todo esto, y no solamente eso, sino para un futuro para el pueblo de Israel, pero que nosotros ahora como pueblo de Yeshua Mashiach lo tenemos que tomar en cuenta. Y voy a hacer referencia a algunas cosas algunas referencias de estos procesos judiciales, llamémosle así, estos procesos judiciales o sentencias o normas que se tienen que llevar a cabo para que todo sea conforme a la voluntad del Padre. Dice ahí en el capítulo 21, verso 1 de esta parashá Mishpatim, dice: y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos si adquieren un esclavo hebreo. Aquí habla en relación a los esclavos, sí, pero hay dos diferentes tipos de esclavos: los esclavos goyim o los esclavos hebreos. Y aquí está haciendo una aclaración, está haciendo la aclaración de los esclavos hebreos. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero el 7º año saldrá libre sin cargo. Aquí, como vemos, Adonai Elohim está dando una jurisprudencia, llamémoslo así, o sea, un mishpatim, o una orden, ¿verdad?, también, o un decreto, o una jurisdicción, de que si entre el pueblo hebreo tenían esclavos hebreos o siervos hebreos, o alguien trabajaba por alguien como siervo, entonces tenía que trabajar durante 6 años como esclavo, si la persona quería ser esclavo. Y el 7º año, como dice aquí, tendría que dejar salir libre, ¿sí?
Dice, si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años para ti, pero el 7º año saldrá libre, sin cargo. Luego dice, si está soltero, saldrá soltero. Si es casado, su esposa saldrá con él. O sea, es como Adonai Elohim mandaba para que se llevara a cabo correctamente esa situación jurídica entre el amo y el esclavo. Y luego dice, si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo, y él saldrá solo. Pero si el sirviente dijere, quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y renuncio a mi libertad, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocándolo en un marco, y su amo le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre. Esto es algo interesante, parte de lo que es estas jurisdicciones, llamémosle así, porque si el esclavo, voy a retomarlo para hacer breve rápido, el esclavo era libre, lo contrataba el amo soltero, pues cuando se terminaban los 6 años, pues se iba soltero y se iba sin adeudo. Pero si este esclavo durante el tiempo de los 6 años se casaba bajo, llamémosle así, la cobertura de su amo, y el amo de ahí de los mismos trabajadores o las mismas de servidumbre, él le daba una mujer para que se casara, entonces ya tenía ese matrimonio, y si ese matrimonio tenía hijos, cuando llegaban los 6 años, a los 6 años en la cual él salía libre de esa responsabilidad, entonces aquí dice la escritura que él, como entró solo y entró con la responsabilidad solo de ser sirviente o de ser esclavo de ese amo, tenía que irse solo. La mujer y los hijos se quedaban ahí con el amo. ¿Por qué? Porque se comenta de que como él es el que los mantenía, él es el que los cuidaba, claro, al darle vivienda, al darle alimento, él es el dueño y el amo de esa esposa y de esos hijos. Entonces él se tenía que ir y dejarlo. Pero si el esclavo decía, no, es que yo amo a mi mujer y a mis hijos, y no solamente eso, sino porque tú, mi amo, has sido buena onda conmigo y me has amado, yo mira, me quedo contigo. Y me quedo contigo, me quedo con mi esposa entonces quiero ser tu esclavo hasta que me muera. ¿Y qué hacía? Entonces el amo lo tomaba, iba delante de los jueces y daban testimonio y decía, él va a ser mi esclavo por siempre, él lo ha aceptado, hemos llegado a ese pacto, hemos llegado a ese trato, él y se va a quedar con su esposa y se va a quedar con sus hijos. Por lo tanto, lo agarraban y lo ponían en el poste de la entrada de la ciudad, le agarraban la oreja, ¿verdad? Y le hacían el hoyo, ¡paz!, con un punzón. Esa era la marca, esa era la señal, vamos a decirle la señal de que ese esclavo voluntariamente, ¿verdad?, con el hoyo que tenía en la oreja, voluntariamente se quedaba con su amo. Pero vamos a agarrar esta como una parábola. Tú y yo, ¿cómo llegamos a Mashiach Yeshua? ¿Esclavos solos o esclavos acompañados? Porque eso es lo interesante. De todo esto es no solamente leer esto, sino ponerlo en práctica en mi vida. Yo llego al conocimiento de la palabra. Yo llego al conocimiento de Yeshua Mashiach, de Adonai Elohim. Él es el amo, Él es el dueño de todo. Amo y dueño. Adón.
Ahí sí entra la palabra que aplica Adón, ¿sí? Señor, dueño de todo. Entonces, yo llego, Él me alquila, ¿verdad? Él me alquila como sirviente. ¿Y sirviente qué es? Todos en general somos sirvientes del Adón. No sé si usted lo sabía, pero todos somos sirvientes del Adón, porque Él es el dueño de todo. Tú y yo no somos dueños de nada, ni siquiera del aliento de vida que tenemos. Sí, somos administradores. Sí, gracias al Padre nos da para administrar una casa, para administrar una familia, administrar un trabajo. Él es lo que nos da los dones, los talentos para poder administrar, pero no somos dueños. El dueño es Él. Y entonces cuando llega alguien soltero al conocimiento de la palabra, pues bueno, ¿verdad? Pasan los 6 años de esclavitud, llamámoslo así, de prueba, ¿verdad? A ver si aguanta, ¿verdad? Y ya cuando viene el séptimo año, que es donde tienes que tomar tu decisión de ¿le entras o te sales? El padre le dice, bueno, pues que se vaya libre y él que decida qué es lo que va a hacer. Ok, los esclavos salen libres. Pero si lo vemos en relación al Mashiach Yeshua, nosotros, ¿verdad? También podemos tomar decisiones de salir libres de su cobertura como amo. Pero bueno, y más cuando está uno solo, soltero. Pero cuando uno llega, como dice aquí la escritura también, llega un hombre, pero casado, ¿verdad? Y se somete a la autoridad, en este caso del amo, del Adón. Vemos cómo también tiene la oportunidad un matrimonio de seguir con el Adón o no. Pasan los 6 años, dice, bueno, ok, órale, vámonos, ya eres libre, ya son libres como matrimonio. Ya son libres como matrimonio, decidan, se quedan o se van. ¿Por qué? Porque el proceso que vemos con el tercer caso es el mismo era el mismo para los esclavos. De decidir, ¿sabes qué, amo? Ha sido tan buena onda, la verdad que no me quiero ir, no quiero salir y me quedo contigo. Entonces el mismo procedimiento que pasa en el tercero es con todos los demás, de horadarse o de hacerse un hoyo con un punzón en la oreja. O sea, la verdad no sé, o sea, no lo he visto bien, pero agarrar la oreja, ponerla en el poste y hacerte un hoyo, esa era la señal de que tú ya eras propiedad de ese amo. ¿Por qué? Porque voluntariamente tú te quedas con él. Ahora el Mashiach Yeshua también pasa lo mismo. Pero ahora no se le hace el hoyo en la oreja, ahora se le hace el hoyo en el corazón, para el que quiera. ¿Sí? O sea, ahora no es en la oreja, ahora es en el corazón. El amo es Él. Él te da la oportunidad, o nos da la oportunidad, pero debe estar en nuestro corazón esa perforación que por medio de la sangre preciosa de Mashiach Yeshua, ¿verdad? La circuncisión también del corazón, como se le llama, circuncisión del corazón, debe ser en cada uno de nosotros, de forma individual, porque estamos viendo de forma individual que es cuando entra soltero a ser esclavo del amo, como matrimonio, ¿sí? Que entra como matrimonio y debe ser el corazón circuncidado, horadado, y que la sangre de Mashiach Yeshua sea la que esté ahí. Y en tercero, claro, el que entra solo pero hace una familia dentro de. Entra solo pero hace una familia dentro de. Y por lo tanto, cuando vemos nosotros también jóvenes que se casan, jóvenes que se unen dentro del conocimiento de la palabra, es diferente, es muy diferente. Y ahí normalmente, pues ya en el conocimiento de la palabra,
podemos ver que hay un mayor arraigo de la mujer y de los hijos a la palabra del Eterno. Y el varón tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión de ser ese siervo, de entregarse a su amo y perseverar con su amo, porque su amo lo ama, pero también él ama a su amo. Y por eso es que tiene que hacer ese pacto, esa señal de perforarse la oreja. Que vuelvo a repetir, ahora en Yeshua Mashiach es la perforación del corazón, de aceptar al amo, de aceptar a Adonai Elohim Yeshua Mashiach como amo, dueño, no solamente de mí, sino de mi familia también. O sea, es muy interesante. Cada uno de estos preceptos, cada uno de estos, como lo vemos, normas, jurisdicciones, todo eso que nosotros vemos aquí, lo podemos poner en práctica para nuestra vida y para nuestra familia. Así también habla más adelante, otro punto interesante es, por ejemplo, ahí mismo en ese capítulo, ¿verdad?, en la jurisdicción o en las instrucciones, dice, me voy a ir hasta el verso 15, dice, al que golpee, esto es muy interesante, y eso es algo que Adonai Elohim lo ha determinado, ¿sí? Dice, al que golpea a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital. ¡Sas! ¿Cuántos han golpeado a su papá y a su mamá? Hay muchos. Esa es una regla jurisdiccional o una norma de parte de Adonai Elohim, que hoy el hombre, ¿verdad?, lo toma ya y le ha dado vueltas y todo eso, pero ahora que esta aplicación, ¿sí?, esta aplicación antes se llevaba a cabo físicamente, ahora ya no. Ahora ya por cuestiones que de los derechos humanos, que no sé qué, y que todo eso, y que también hasta los delincuentes hay que cuidarlos, protegerlos, pues ya no los pasan al cuello. Dice, porque aquí cuando dice pena capital era por estrangulamiento, o sea, los colgaban por golpear a su padre y a su madre y provocarles heridas sangrientas, ¿sí? Si un hijo le pegaba a su mamá, claro, lógico, pues falta de respeto primeramente. ¿Con qué autoridad? Cuando un hijo, o sea, y eso es con la enseñanza antigua de los abuelos, bisabuelos. Dice, antes decían, ay de ti que le levantes la mano a tu padre porque se te va a secar. Ay de ti que le levantes la mano a tu madre porque se te va a secar. Ahora yo entiendo que no se le seca la mano, fíjese, sino que le va en la vida peor que una rata. Y no agarro un perrito porque los perritos son más nobles, ¿sí? Pero aquel que golpea a su padre y a su madre es peor que una rata. Y le va en la vida peor. Y yo lo he visto, ¿sí? Porque dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre y todo te va a ir bien. Pero si tú lo golpeas, si tú le llegas a levantar la mano, entonces sí, cuidado. Posiblemente no se aplique la pena capital, que es el ahorcamiento. Pero lo que sí te puedo decir, que Adonai Elohim sí la aplica, la ley. Sí la aplica. Porque eso no se queda así. Luego también el verso 16 dice, el que rapte a una persona y la venda como esclavo y lo encuentren en su poder, se le aplicará la pena capital, el secuestro. Bueno, ya lo comentamos. Si aquel que secuestre a alguna persona, ¿verdad?, y la venda para esclavo,
que hemos visto y que últimamente hemos más en este tiempo, que secuestran niños, niñas, jóvenes, doncellas, que los secuestran para venderlos a la prostitución. Hay de aquel que los venda, hay de aquel que los rapte, porque también le toca cuello, dice la pena capital. Y posiblemente físicamente digamos, es que no, pero nada más tú ves el estilo de vida que tienen, lo que viven y todo eso es peor que los ahorcaran, porque todo lo pagan en vida. Todas esas consecuencias las pagan en vida. Y bueno, hay varias normas más, ¿verdad? Jurisdicciones, yo le podría decir así, durante esta parashá, con los mishpatim que tenemos aquí, y la verdad pues ya me llevé tiempo en lo que me correspondía en la primera parte, y que la primera parte me llamó mucho la atención en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vemos cómo Yeshua, HaMashiach, ¿verdad?, nos da esa oportunidad de decidir ser esclavos por Él, con amor, por agradecimiento. Y no solamente yo, sino mi familia, mi esposa y mis hijos. Y yo exalto al Padre por esa bendición, por ese privilegio que nos ha dado y porque podemos tomar esas decisiones como amo, ¿verdad? Yeshua HaMashiach como Adón, ¿sí? Adonai Elohim Adón, ¿verdad? Adonai Elohim, el dueño y Señor. Adón, recuerde que significa dueño, Señor. Amén. Bueno, pues toca la parte que me corresponde y dejamos a la parte que continúa de la parashá con el hermano. Amén. Pues bendiciones, shalom, shalom a todos. Aleluya. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Amada familia, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta enseñanza, ya en esta segunda parte de esta parashá, que es muy interesante, y en este Shabbat yo le ruego al Eterno que tú puedas tener ese descanso, que tú puedas, que en ti, en tu familia, este descanso lo puedas disfrutar, deleitarte en Adonai, porque recordemos que el Shabbat es para el Eterno, es para poder aprender, para poder descansar en Él y ser unos verdaderos creyentes. Y pues bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de esta parashá Mishpatim, que para mí es algo muy interesante. A mí me corresponde la segunda parte, que es la aliyá de las 5 a las 7. Empezamos en el capítulo 23, en el versículo o pasuk número 6. Y bueno, como ya la hemos estado analizando, esta parashá, que son las ordenanzas, que pueden ser las instrucciones, que pueden ser las leyes que el Eterno nos ha dado. Recordemos anteriormente cómo el Eterno ya nos da esos 10 mandamientos y cómo de alguna manera el Eterno sabe específicamente que nosotros como seres humanos en ocasiones tenemos actitudes irracionales, en donde queremos hacer nuestra voluntad. Es por eso que el Eterno le da a Moshe lo que son estas ordenanzas, estas leyes, y son leyes específicas. Y recordemos algo bien importante, y yo quiero recalcar, así como anteriormente en la época de Moshe
Y estamos hablando miles de años atrás. O sea, no es algo reciente, no es una década o un milenio, o sea, bastantes años. Y hoy podemos ver la similitud en la actualidad y cómo está vigente estas leyes, estas ordenanzas del Eterno. Digo, muchos sabrán que, bueno, mi profesión es, soy abogado aquí en México, y para mí es muy interesante saber cómo el Eterno es el eje rector de todo el panorama, de toda la situación judicial que estamos viviendo pues en el mundo, como el Eterno, porque cada país tiene su constitución, tiene su código penal y se rigen por leyes en donde tienen penalidades. Pero bueno, al final del día a mí se me hace interesante, y yo creo que a cada uno de los que nos están viendo también, porque el Eterno de alguna manera sabe que anteriormente era prohibir que tú robaras, por ejemplo, que raptaras, o está hablando sobre el secuestro. Entonces, ahora, todas esas prohibiciones en esta época se llaman delitos. Y esos delitos ya vienen previstos desde anteriormente. Entonces, esa similitud que el Eterno nos da es para poder regir la vida del hombre en sociedad. ¿Y por qué yo hablaba con respecto a que el hombre es irracional? ¿Por qué? Porque precisamente aquí en México, por ejemplo, tenemos una frase, ¿no?, muy común, muy coloquial, que dice que las leyes se hicieron para no respetarse, para ser violadas, para pasárselas por ahí, ¿no? Entonces, eso delante del Eterno está totalmente mal visto. Porque aún no nada más le está hablando al pueblo en general, sino le está hablando a los jueces. Vamos a leer esta parte del capítulo 23 de Shemot o Éxodo, versículo 6. Y ahí dice que Elohim nos manda a poner nuestro máximo esfuerzo para poder lograr hacer lo que son la Torá, la instrucción, las leyes. Y dice, capítulo 23, no desvirtúes el derecho de tu gente pobre en su causa judicial. O sea, es entre paréntesis, podría ser en su causa judicial. Toma distancia de la palabra falsa. No ejecutes al inocente o al virtuoso. Debe haber testimonio certero. Entonces, aquí el Eterno, en esta parashá, ya anteriormente en la aliyá de la 1 a la 5, se analizó cuáles son los decretos o cuáles son las ordenanzas que el Eterno dio. Aquí también viene, recordemos que hay en esta parashá 53 prohibiciones o 53 ordenanzas. Pero aquí debe de haber, así como vimos en la parashá anterior, que el suegro de Moshe le dijo, no, pon jueces. Entonces aquí el Eterno ya le había dicho a Moshe, exponles. Recordemos que en el capítulo 1 de Mishpatim dice, exponles estas palabras. Entonces, cuando tú expones las palabras, cuando tú expones las ordenanzas, pues obviamente estás explicando
qué es la prohibición, qué debes de hacer, y si no lo haces, qué penalidad vas a tener. Entonces aquí específicamente le está hablando a los jueces. Una de las cosas en el área judicial que totalmente contamina a la ley o al precepto legal es el soborno, es el hablar con testimonio falso. Si tú, por ejemplo, en un juicio vienes y hablas de testimonio falso en contra de alguien para lograr algo, eso está totalmente penado. Bueno, hay un delito totalmente, es mentira, perjurio, o sea, aquí, a hoy, en la actualidad, pero el Eterno, espiritualmente, vemos que tú no puedes levantar un falso en contra de tu hermano. Aunque esto es en ocasiones cuando un testigo ve algo, pero altera totalmente los hechos, claro que perjudica a tu hermano. Y esto delante del Eterno y espiritualmente es mal visto. Podemos ver en el Salmo 85, versículo 12, o los Tejilín 85, dice que la verdad brota de la tierra. Es algo bien interesante esto, porque dicen los sabios que la verdad siempre sale a la luz. Este salmo habla de la tierra con respecto a que siempre hay un testigo. Nada hay oculto delante del Eterno. Incluso él lo dice en esta parashá, y dice que se juzgue con veredictos correctos y exactos, que no nada más por el simple testimonio de una sola persona se le va a condenar a una persona. Debe de haber un testimonio certero. Y cuando este salmo, nos está manifestando que la verdad brota de la tierra, ¿por qué? Dicen los sabios, que cómo está esto, de qué manera, ¿no? Cuando alguien siembra algo, pues obviamente va a haber un fruto. Entonces, para todo juicio, para todo aquel que quiera deponerse de testigo en contra de otra persona, debe de hablar con la verdad. Y se debe de sembrar la verdad. ¿Y cuál es lo contrario de la verdad? Pues es la mentira. Si tú tomas como un testimonio falso en contra de la verdad, ahí es donde dicen los sabios, y dicen esta frase, que para poder obtener la verdad tienes que sembrarla, pero tienes que enterrar la mentira. Tienes que desaparecer la mentira para que brote la verdad. Entierra la mentira, ya no hay más mentira, y claro que hay un fruto, y ese fruto es verdadero, es lo que viste con tus ojos, y delante del Eterno no hay nada oculto. Por eso este salmo dice, la verdad brota de la tierra. Siempre se sabe la verdad. Y el mal que en la actualidad y anteriormente, si el Eterno nos los está diciendo, es porque anteriormente había soborno. Porque anteriormente el soborno, que es comprar a la autoridad para que dé un veredicto en contra de alguien. Y esto le puede perjudicar. Puede haber cárcel, puede haber alguna otra penalidad en contra de alguien. Un fallo, una sentencia. Y claro que hoy en la actualidad, por ejemplo aquí en México, es un cáncer verdadero la corrupción. ¿Por qué?
porque en México estamos acostumbrados a que si me paso un alto y me detiene un policía, pues lo sobornamos, ¿verdad? Y le decimos, dame la atención, y pues ahí te va para un refresquito, o le dan lo que son 200 pesos o algo así. Y eso es contrario a lo que el Eterno nos ha dicho. ¿Verdad? La emet, eso debemos de nosotros hacerlo. Y vemos en esta parashá algo muy interesante. Cuando nosotros, cuando Moshe, incluso Moshe Elohim, más adelante en el versículo, en el versículo 24, dice que Adonai le dijo a Moshe, asciende tú con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, pero que ellos, pero ellos se iban a postrar a lo lejos. Solo Moshe se acercaría hacia Adonai. Moshe fue y transmitió al pueblo todas las palabras y todas las ordenanzas e hizo un altar. Y después tomó el libro de la alianza, que es la Torá, y se lo leyó al pueblo, y ellos respondieron algo interesante que al final vamos a analizarlo. Pero bueno, aquí Moshe sabía que el pueblo era testarudo. Ya lo veíamos antes del Éxodo, cuando salieron de Egipto, pues ellos aún anhelaban, ¿no? Y decían, pero ¿cómo vamos a salir a un lugar donde es incierto? Tenían falta de emuná. Y el Eterno por eso permite que Moshe vea cómo el pueblo no se iba a sujetar a las leyes que el Eterno o a las ordenanzas que el Eterno está dando en este momento. Porque son leyes o ordenanzas que el Eterno sabe específicamente qué iba a cometer el pueblo. Aquí nos está hablando aún del robo. Por ejemplo, a mí me gustaría analizar algo con respecto a homicidio. Por ejemplo, el homicidio, sabemos que hay dos tipos de homicidio. El doloso, que vas con toda la intención, incluso aquí lo dice la escritura, y el culposo, que a lo mejor no teniendo la culpa. Esto pasa en los accidentes o en hechos de tránsito, y que alguien se te atraviesa y tú no puedes frenar y lo matas, pues obviamente es un homicidio que a lo mejor tú no tuviste la culpa, pero al final del día hay un muertito, y el Eterno prevé precisamente en esto esas ciudades de refugio, en donde claro, al final del día hay un delito que se cometió, pero a estas personas pues no hay una penalidad pues de como si fuera un homicidio con toda la intención. Entonces los mandan a esa ciudad de refugio para que el familiar del que fue muerto no se vengue y haya totalmente otro muertito. Y algo importante, el Eterno ya desde hace mucho tiempo prevé o previó lo que es la reparación del daño. En este caso, pues obviamente si hay un homicidio, claro que se deja, puede ser a una viuda o a hijos, y claro que la persona que lo hizo debe de reparar ese daño, y lo vemos hoy como aquí en México, por ejemplo,
no es nada nuevo, ni los diputados siquiera pueden decir, no, es que nosotros somos los que creamos las leyes y estamos previendo esto por tal circunstancia. No, por eso yo te digo que para mí esto es muy interesante, porque yo puedo ver cómo la ley pues no empieza en Roma. Por ejemplo, en la carrera de Derecho siempre se estudia el derecho romano, pero en realidad creo que debería de haber una materia específicamente que se llamara Mishpatín o ordenanzas, porque de ahí depende todo el derecho penal, de ahí depende toda la estrategia judicial y para llevar a cabo lo que es la justicia del Eterno, porque al final del día pues somos hijos del Eterno y al final del día también el Eterno nos está poniendo estas ordenanzas para poder vivir en comunidad de una manera que tú no puedas afectar a tu hermano cometiendo un delito, querer nada más ver por tu interés. Una de las principales elementos que el Eterno nos está mandando para poder lograr hacer, obedecer la Torá, es de que haya un esfuerzo, que tú te esfuerces a llevarla a cabo. Comentaba el Roé David que pues los Yehudim o los judíos nos tratan a nosotros los gentiles como si fuéramos perros, pero no tanto hay así despectivamente, sino porque el perro pues se va a lo que es lo que él es su naturaleza. Él tal vez es un ser irracional que pues si él tiene hambre come, si él quiere ir al baño va al baño, y nosotros como seres humanos queremos hacer nuestra voluntad, o sea, irracionalmente no captamos lo que es la Torá. Vemos que la Torá es algo espiritualmente valioso para todo aquel ser humano que quiera llevarla a cabo. La Torá es el manual de vida que te puede dar más vida de esta vida, una vida espiritual, si tú te esfuerzas a llevarla a cabo. Al final del día, mira, el Eterno pone leyes, pone ordenanzas, pone decretos, pone la instrucción y las ordenanzas, pero depende de ti hacerlas o no. En ocasiones, pues decimos, no, si me conviene esto o no. Me llamaba mucho la atención porque también por ahí lo he leído con respecto a lo que el Eterno, y cuentan los sabios que el Midrash que decía que el Eterno vino y ofreció la Torá por ejemplo, la ofrece y le dicen, no la queremos, porque ¿qué está escrito? No matarás. Pero el ser humano, pues una de sus características es de que cuando como irracionalmente algo le estorba, pues mata. Y así le fue preguntando a cada uno de las tribus, y por ejemplo a los ismaelitas les decía, ustedes aceptarán la Torá, y ellos decían, no, ¿qué contiene? No robarás. Y vemos que los ismaelitas, un eje rector de su vida era el vivir de lo robado. Y lo importante aquí es de que el pueblo de Israel no cuestionó. El primer punto que debemos nosotros de tener en cuenta como creyentes en Mashiach Yeshua: si el Eterno lo dice, es porque es algo bueno. Si el Eterno lo dice, es porque, como dice en el Brit Hadashah, pues nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, contimás el Elohim dará de su Ruach HaKodesh a todo aquel que se lo pide, porque no le vamos a pedir pan y nos va a dar una serpiente.
nos va a dar algo bueno, para poder interactuar con Él, para poder reconocer que Él es Elohim mismo, y que si nos está dando ordenanzas, que si nos está dando leyes, que si nos está dando instrucciones, es para el bienestar de nosotros. Pero cuando empieza ahí la irracionalidad del ser humano y empezamos a cuestionar, ay, pero ¿por qué me prohíbe esto? ¿Pero por qué tengo que dejar de hacerlo? En ocasiones, el fruto de la carne es el que nos lleva irracionalmente a hacer cosas contrarias a lo que dice la Torá. Y lo sabemos desde un principio que la carne va a buscar de los frutos de la carne, y el Ruach, lo espiritual. Elevarte espiritualmente es lo más importante, y el medio por el cual lo podemos hacer es obedecer la Torah. No es fácil, déjame decirte que nosotros como creyentes queremos llevar a cabo la Torah. En ocasiones decimos el Shabbat. Te aseguro que uno de los mandamientos más fáciles y que bueno, a algunos les cuesta, pues es guardar el Shabbat. Porque al final del día, pues estás con tu familia, la bendices, comes rico, tomas vino en el seder que hacemos en la cena, aprendes, te desconectas de todo. ¿Cuánta gente daría dinero? ¿Cuánta gente daría lo que tiene por guardar un Shabbat como tú y yo lo guardamos? Pero sin embargo, ese es el cuarto misbod, el cuarto mandamiento. Yo creo que eso es uno de los más fáciles. Pero a ver, vámonos al quinto, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. A pesar de que es el mandamiento con promesa, déjame decirte que no todos guardan ese mandamiento. Y es uno de los más difíciles de guardar. Porque en ocasiones tenemos ese enojo en contra de nuestros padres porque nos prohíben cosas. Porque guardamos rencor por alguna situación que nos dijeron. Es difícil guardar eso. El no robar, el no dar falso testimonio, que aquí se analiza y es muy penado por parte del Eterno. Entonces, el elemento importante para lograr poder hacer que la Torah pueda estar en ti, en tu corazón, en tu mente, y llevarlo a cabo es esforzarte. En Yehoshua o Josué, pues lo dice: simplemente te pido que te esfuerces y seas valiente. Eso es un elemento bien importante. Y yo te invito a ti que tú medites un poco en decir todo, porque todos, yo creo que no hay nadie ahorita que me esté escuchando que no quiera tener una vida en shalom, que no quiera tener una vida próspera, que no quiera tener bendición, porque la bendición no únicamente es bendición económica, sino también bendición espiritual, bendición en la salud, bendición en tener vida. Hoy cuántos pues ya no amanecieron, hoy cuánta gente amanece enferma y quisiera estar sana, quisiera volver a esa parte. Solamente cuando perdemos la salud, valoramos la salud. Y déjame decirte que cuando tú, y te lo digo también a ti, tal vez si tú estás viendo por primera vez esto, nosotros podemos dar testimonio que el Eterno puede sanarte, te puede proveer lo necesario. Es más, Él te puede hacer rico.
económicamente. Pero claro, no siempre la bendición económica te va a hacer ser el mejor ser humano. Y este es uno de los elementos que nos habla en esta parashá, en esta parte. Porque Adonai le dice a Moshe, yo me imagino a Moshe que nos está explicando la Torá, y esto es algo importante. En el primer versículo de esta parashá le dice a Moshe, y expondrás, o sea, no le dice impondrás, sino haz una exposición de todos los mandamientos para que aprendan, conozcan, y lo que está prohibido no lo hagan. Recordemos que hay varios niveles de mandamientos. Digo, ahorita no los vamos a analizar, pero eso es lo importante, esforzarte, llevar a cabo el mandamiento. Y como yo te decía hace rato, tú medita en que si tú obedeces, te va a ir bien. En que si tú llevas a cabo la Torá, llevas a cabo los mandamientos, la instrucción, te va a ir bien. Y no es tanto de que yo busque un interés porque me va a ir bien. Porque el Eterno sabe específicamente lo que tú quieres y lo que Él quiere de ti. Y sabe que si tú logras obedecer, que si tú logras hacer la Torá, los mandamientos, vas a lograr el premio mayor, vamos a llamarle así, ¿no? Como en la lotería, vas a tener el premio mayor. ¿Y cuál es ese premio mayor? Pues bueno, es tener la vida eterna. Que la parte que Elohim sopló en nosotros cuando nos creó, esa parte se va a ir con Él y poder tener esa vida eterna. Vemos aquí en esta parashá algo que yo analizaba, que vemos que muchos cometen delitos, muchos son malos, mucha gente mala que roba. En la actualidad podemos ver cómo ha crecido mucho la delincuencia, cómo ha crecido mucho la maldad. Pero el Eterno nos permite, y aún como dice la parábola de la cizaña y el trigo, Él permite que tú puedas crecer, desarrollarte y madurar entre la maldad. Pero lo importante es de que tú te esfuerces, que tú logres entender que el Eterno está contigo y que si tú estás con Él, ¿quién contra ti? Y aún así haya maldad, aún así haya robo, aún así haya delincuencia, el Eterno te va a respaldar y te va a dar la victoria en contra de las obras del mal. Así que mi hermano, ya para ir cerrando esta parashá interesantísima, cuando el Eterno llama a Moshe, y incluso iba Aarón también con él, y sus hijos de Aarón, Nadab y Abiú, perdón, y los 70 ancianos, es porque el Eterno le está dando la Torá al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel acogió la Torá como algo preciado. Es por eso que creo que ¿qué más podemos acreditarlo? Que el pueblo de Israel es bendecido, tanto económica como espiritualmente. Incluso, o sea, cuando llegamos a Raíces Hebreas, decimos y siempre tenemos ese anhelo de decir, ay, es que el anhelo de ir a Israel, o cuando vemos a un Yehudín, pues nos sentimos representados, porque sabemos
que es el pueblo escogido del Eterno. Pero ¿cuál es una característica del pueblo de Israel para poder lograr esto? Pues fue manso, fue humilde en decirle al Eterno: haremos y obedeceremos. Hay algunas versiones que dicen y escucharemos, haremos y obedeceremos. ¿Verdad que es interesante? No cuestionó, no se cuestiona si robar es bueno o es malo. Simplemente hay que hacerlo. Hay que escucharlo, claro, y hacerlo y llevarlo a cabo. No se cuestionó si es bueno dejar un día de producir. Lo dijo, lo haremos. Incluso algo que en esta parashá podemos analizar, y lo recalco, es el año de Shemitah o el año sabático, muy conocido, ¿no? Que aquí, pues al final del día es 6 años vas a hacer que tu tierra la cultives, produzcas y coseches, pero el séptimo, y eso es para ti, para poder lograr el tener una buena cosecha. Y el 7º año dejas descansar la tierra. Sí, claro, a lo mejor la produces, pero la dejas que lo que se coseche sea para el pueblo que no tiene, o para los animales que están ahí, y dejas que esa tierra descanse, que tenga su Shabbat. Entonces vean cómo el Eterno es bueno, cómo el Eterno nos da el privilegio de poder conocer primeramente su voluntad. Porque al final del día, mi hermano, pues el Eterno desde un principio nos dio una libertad, o el mal llamado libre albedrío. Pero tú tienes la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Así que decide. El Eterno siempre nos dice: aquí está la bendición, aquí está la maldición. Pues tú puedes decidir qué es lo que quieres. Así que, pues, esta parashá incluso termina precisamente diciendo esa parte. Y Moshe leyó, o sea, Moshe le leyó al pueblo. No nada más fue una simple, a ver, aquí están los mandamientos. No, yo me imagino que se llevó pues un tiempo necesario, incluso puede ser un día, 2 días, en donde les explicó los límites y alcances de lo que era la ley, o lo que eran los preceptos, o lo que eran las ordenanzas del Eterno. Y yo quiero terminar diciendo, hermano, busca esforzarte, busca hacer la voluntad del Eterno, que es buena. Al final del día es buena y nadie lo puede negar, y no hay cosa contraria que puedan decir no. El matar, el robar, el guardar el Shabbat es malo. Incluso hay 613 mandamientos. Son bastantes, quizás algunos no los conocemos, pero debemos de saber que todo es para bien de nosotros. Y esforzarte no significa el que, si me esfuerzo voy a tener bendición. No lo hagas por eso. Hazlo por convicción, por amor al Eterno. Y que hoy en este Shabbat, mi hermano, tú puedas decir lo que dijo el pueblo de Israel. Porque lo dijo el Eterno. No lo está diciendo otra parte. Haremos y
obedeceremos. Así, sin cuestionar, sin preguntar qué. Claro, hoy sabemos qué vamos a hacer y qué vamos a escuchar. Así que, hermano, yo te motivo que hoy en este Shabbat puedas decir: haremos y obedeceremos. Yo te espero en la próxima, que sigas pasando un Shabbat lleno de bendición. Mi nombre es Jaime Hernández. Shalom. Cada semana que estudiamos la Parashá, sin duda es un viaje maravilloso a descubrir el amor de Adonai por su pueblo y cómo tienen su deseo de que nosotros verdaderamente les sirvamos con una intención correcta. Encontramos en la Parashá Mishpatim todo lo que tiene que ver con la ley de los esclavos. Como aquel esclavo que había sido puesto en servidumbre podía estar durante 6 años y ser liberado al 7º año. Esto se convertía en la manera en que el pueblo no iba a oprimir a sus esclavos, no iba a oprimir a los hermanos, no iba a oprimir a los demás, dando las características deseables que Adonai quería que tuviera su pueblo, un pueblo que era santo, un pueblo Kadosh, un pueblo donde realmente las condiciones de vida iban a ser muy diferentes a las costumbres de todas las personas en los pueblos paganos, en los pueblos del antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Adonai está demostrando que Él es un rey justo, que quiere bondad para su pueblo, y que sin embargo algunos habían podido por alguna razón caer en este estado de servidumbre, esto no tenía que ser una condición eterna para sus vidas. Pero encontramos algo interesante también, que es una enseñanza muy poderosa para nosotros. El siervo que decía: yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar en este lugar con mi Señor, porque yo lo amo. El esclavo se convertía en un siervo por amor. Y ya no tenía metas personales, sino que su deseo era estar ahí, en la casa de su amo. Y qué enseñanza más poderosa para todos nosotros, de que podamos preguntarnos: ¿por qué hoy servimos al Eterno? ¿Por qué hoy seguimos a Yeshua? ¿Lo hacemos por conveniencia o lo hacemos porque lo amamos y le decimos: ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo por siempre. Quiero servirte sin importar qué. No te vengo a servir porque te ando pidiendo nada. No te sirvo porque tengo conveniencia. Te sirvo porque te amo. Ese esclavo que entra el día 7, al 7º año, tiempo del reposo, se convierte en una nueva creación. Se convierte en una persona renovada. ¿Por qué? Porque entra a un nuevo ciclo de su vida. Y eso es lo que nosotros vivimos en Yeshua. Nosotros no somos la misma persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto que se había promulgado en los Mishpatim por parte del Eterno, empieza luego a encontrar una historia bien interesante en la Haftará, en el libro de Yirmayahu, capítulo 34 o capítulo 33, que es el contexto de lo que les voy a mencionar. Y dentro de esto hallamos que todas estas regulaciones que se dieron en el monte Sinaí, todas estas regulaciones que vinieron al pueblo, encontraban un acomodo en la cultura y la época. La realidad es que esto se le entregó a una generación bajo un contexto. Pero sin embargo, vemos que la palabra permanece para siempre, la Torá, sus mandamientos permanecen para siempre y tienen un efecto en diferentes generaciones. Entre otras limitaciones como la esclavitud que habían en aquel tiempo, que ellos habían experimentado en Misraim, esta idea que Adonai trae, sinceramente, es algo revolucionario para su tiempo. En ese momento, y mucho después, que sabemos que la esclavitud era algo universalmente aceptado, un esclavo se volvía propiedad de una persona. Adonai establece esto, como decíamos anteriormente, para proteger a su pueblo y demostrar a las naciones
Él es un Elohim justo y que no es un opresor como todos los demás. De hecho, lo que estudiaremos en la Haftará o mencionaremos, porque estudiarlo va a ser algo que nos quedaremos corto, pero la enseñanza que nos deja en esta historia, el contexto de esta historia ocurre 900 años después de que esta mitzvah había sido entregada al pueblo. Y encontramos una sociedad un poco diferente. Ahora encontramos una sociedad en una modernidad, según lo que podemos entender para ellos, en cómo se manejaban las cosas y se habían perdido algunos principios de alguna manera. Y claro, la consecuencia de eso era que los enemigos habían estado tomando control de sus vidas, de su territorio. Y dentro de esto encontramos una sociedad ahora en la casa de Judá, sometida a un diseño opresor. Porque ahora el rey Nabucodonosor estaba tomando control de su territorio. Y lo que estamos a punto de leer ocurre antes de la destrucción del primer templo. Y el ejército babilónico ya estaba subyugando el territorio de Judea. Había exiliado a muchos de sus habitantes. Y eso es una muestra que cuando nos alejamos de la ley del Eterno, el enemigo empieza a tomar control de nuestra vida. Tantas veces decimos, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué pareciera que el enemigo tiene vía libre para tocarme, para hacer lo que quiera en medio de mi casa, en mi vida personal, en mis finanzas? La realidad es que hemos perdido el norte porque hemos invalidado la Torá y hoy tenemos que recuperar el orden en la Torá, que la Torá se convierte en ese cerco de resguardo para que estemos en la regulación correcta de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Que tengamos ahora cobertura del Altísimo y que ninguna situación contraria de nuestros enemigos nos pueda tener el derecho legal de afectarnos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes acerca de derechos legales en la guerra espiritual? Bueno, el problema de los derechos legales es porque tú no estás viviendo en la legalidad de lo que el Eterno ha establecido para nuestra vida. Porque hemos ignorado las Escrituras, hemos ignorado la Torá, hemos creído que todo estaba abolido, pero hoy estamos entendiendo que Yeshua nos da la oportunidad de ser pueblo y para ser pueblo tenemos que tener el orden necesario. ¿Qué está ocurriendo en este contexto? Leamos lo que dice primeramente Jeremías capítulo 34, verso del 8 en adelante. La palabra de Adonai vino a Yermayahu, Jeremías, después de que el rey Sedequías o Sidquillahu, hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libre a los esclavos. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavos y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos. Escuche, el pueblo y los jefes liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. ¿Qué estaba pasando en esta época? Esta ley, este Mishpatín que se había promulgado de parte de Adonai, donde decía claramente que nadie podía estar como un esclavo para siempre bajo la servidumbre de otro hebreo, ellos lo habían olvidado. Y ya tenían familias completas que habían nacido en la esclavitud. Y piensa esto, lo que era un esclavo teniendo hijos en esclavitud. ¿Por qué Adonai permitía que ellos fueran liberados si fuera el deseo de ellos? Para que esos hijos que nacían bajo este sistema pudieran tener honor, pudieran tener honra. Pero ahora encontramos una sociedad judía que estaba esclavizando a sus compatriotas, sometiéndolos más allá de lo que Adonai había establecido y trayendo una circunstancia deplorable a la sociedad. Y parte de eso era lo que estaban viviendo. Sus enemigos estaban amenazando, acosando, rodeando, controlando ahora sus territorios. Sidquillahu era el rey vasallo
de Nabucodonosor. Era el rey que había sido establecido para controlar este territorio y era el brazo extendido del imperio babilónico sobre el territorio de Judá. Sin embargo, a pesar de que no hay una claridad de la intención por la cual Sedequías o Sidquillahu hace este decreto, se entiende que de alguna u otra forma ellos como nación, ellos como pueblo de Judá estaban reconociendo que las cosas que estaban ocurriendo era porque no había un apego a la Torá del Eterno. Estamos hablando de que estábamos en un contexto de que faltaban pocos años. Ellos no lo sabían, pero hoy lo entendemos. Faltaban pocos años para que el primer templo construido por Shelomó fuese destruido. Y por eso, de alguna u otra manera, este acto de liberación de esclavos era una forma de hacer teshuvá, era el deseo de parte del rey y de parte del pueblo de decidir: regresemos al Eterno, regresemos a Adonai, cumplamos sus estatutos. ¿Qué nos dice esto? Que no solamente hacer teshuvá es una condición donde nos sentimos mal o arrepentidos por lo que está pasando y las consecuencias que hemos sufrido, por el caos, por el pecado, por el desorden, por las malas decisiones, sino que hacer teshuvá, regresar al Creador, implica que yo retome el camino que había perdido, que yo retome la senda antigua, que yo me pongo el yugo de Yeshua, que es la Torá, y recupere el diseño que había perdido, recupere la condición que había perdido. Entonces, mis amados, no solamente es suficiente que te sientas mal por las consecuencias nefastas que estás teniendo hoy en día, sino que es necesario, es urgente, es importante que revises todo lo que hoy no habías hecho conforme a la Torá y que se vuelva la guía de tu vida para que camines conforme a lo que está escrito y todo te vaya bien. Por eso tenemos que todos los días meditar en la Escritura. No solamente te conformes con decir: yo estoy leyendo la Haftará, la Saliyot de la semana, las Parashot que nos están enviando. No solamente te conformes con decir: sí, ya repasé, ya leí, ya puedo jugar Kahoot y ya sé responder las cosas. Es que no solamente se trata de saber, sino también de ser. Y que todo lo que aprendas sea interiorizado en tu corazón y que la Torá te transforme y te cambie. Mira lo que sucedió. Después de que habían realmente hecho, dice acá en el 34:11, lo que había sido decretado por el rey, entonces se retractaron. Se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Y en esta versión dice: pero después se retractaron. Y cada vez que yo encuentro un pero en la escritura me hace recordar una realidad. El pero habla de la verdadera intención de tu corazón. El pero habla de lo que realmente está dentro de ti. Yo quiero agradar a Adonai, pero tengo estas circunstancias en mi vida. Eso es lo que está dentro de ti. Y eso es lo que hay que trabajar. No trabajes solamente con tu intención y solamente tengas declaraciones a la ligera diciendo: yo quiero servir, o yo quiero hacer algo bueno, o yo quiero agradar al Eterno. Pero tengo esta situación. Pero es que mi familia, pero es que mis hijos, pero es que mi casa, es que mi economía, es que mi trabajo. Ese pero habla de las excusas que hay dentro de ti. Y estas personas que estaban siendo sometidas por un imperio, que estaban perdiendo sus derechos sobre la tierra, porque ellos, incumpliendo la Torá, habían profanado la tierra, aún así, preferían seguir aferrados a las costumbres distorsionadas que hoy tenían, que de volverse realmente en Teshuvá y decir: no, vamos a hacer realmente la voluntad del Eterno. ¿Y qué nos pasa? Que a veces tenemos que pagar una gran factura para reconocer
que realmente hay algo que tiene que cambiar. ¿Qué nos pasa? Que preferimos irnos al exilio. ¿Qué nos pasa? Que preferimos irnos a la esclavitud nosotros mismos del enemigo por no haber practicado la justicia, por no haber practicado la bondad, por no ser dignos de representantes de nuestro Elohim. Porque de eso se trata la Torá. Que tú a través de tu vida, viviendo la Torá, demuestres que eres un digno seguidor de Yeshua. Demuestres que eres un verdadero hijo de Elohim. Pero yo soy un buen creyente. Eso no es suficiente. Pero yo soy un congregante. Eso no es suficiente. Puede ser un feligrés, puede ser una persona que se congrega y que está ahí y que celebra cosas. Pero si en tu vida no está siendo transformada, porque practicas los mandamientos, porque eres justo, porque actúas con bondad, porque eres un digno representante de Adonai, eso quiere decir que tu vida no da fruto y no estás glorificándolo a Él. Y de eso se trata esto, amado. Que podamos nosotros verdaderamente dar el peso del fruto y la evidencia de que lo que hemos estado aprendiendo, de que lo que hemos estado incorporando en nuestra vida, realmente está dando fruto y está glorificando al Eterno. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de esto? La feroz respuesta, la severa respuesta de Adonai por no cumplir con estos estatutos, con esta intención nacional de hacer Teshuvá y de verdad practicar la justicia como debía suceder. Dice el capítulo 34, verso 12, continuando la lectura, y una vez más la palabra de Adonai vino a Yermayahu. Así dice Adonai, el Elohim de Israel: yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo para que se hubiera vendido a sí mismo con ellos, y después de haber servido como esclavo durante 6 años, debería ser librado. ¿Por qué Adonai había establecido eso? Porque ellos, los antepasados, habían sufrido las consecuencias de la esclavitud. Ellos sabían lo que era duro y difícil de vivir bajo un sistema opresor. Y él no quería que su pueblo viviera las mismas consecuencias en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros somos liberados, somos restaurados, somos bendecidos, y nos volvemos inmisericordes con aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Será hoy que tú caminas en Torah te has vuelto inmisericordia, opresor, aquellos que hoy no han entendido lo que tú entiendes? Aquellos que no celebran un Shabbat, aquellos que no celebran una Moadín, aquellos que hoy no caminan en Torah porque todavía no han estado ahí, porque todavía no se les ha revelado. Pero tú que te fuiste librado, ¿qué tienes que hacer? Tener misericordia. Porque Él también fue paciente contigo. Te esperó. Y hoy estás acá. No por tu voluntad, sino porque Él así lo decidió. Pero ¿por qué nos volvemos opresores con nuestras esposas, o un esposo, o un hijo, o un familiar, o un amigo que no está viviendo esta libertad de caminar con Yeshua? Y lo queremos esclavizar con nuestras palabras, con nuestros deseos, con nuestros juicios emocionales, mentales y las declaraciones indignas que a veces tenemos. Amados, nosotros no somos así, no podemos ser así. Tenemos que entender que todavía hay muchos que tienen que ser liberados, como una vez nosotros fuimos liberados. Y nuestra vida tiene que ser una vida de intercesión por esas almas que tienen que llegar al conocimiento del Eterno, así como tú lo estás viviendo en este día. Dice también el verso 15, ustedes en cambio, el proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Adonai estaba alegre, aprobando este decreto que se había establecido.
Dice que se habían comprometido con un pacto en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. Y en el mismo templo habían hecho este pacto, se habían comprometido a cumplirlo. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre, y cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que había librado a someterse de nuevo a la esclavitud. ¿Cómo profanas el nombre del Eterno? Es que tengo que pronunciarlo de esta manera porque si no yo estoy mal. Qué bueno, hemos estado aprendiendo mucho del idioma hebreo. Pero puedes ser un experto en el hebreo, un erudito del idioma, y conocer todas las expresiones idiomáticas y la ortografía y todo lo necesario. Pero tú profanas y no estás cumpliendo con lo que te debes comprometer con Adonai. Amados, es que en el momento que nosotros nos hacemos pueblo, en el momento que nosotros reconocemos que la sangre de Yeshua es el pacto que necesitamos para ser parte del pueblo, entramos en un convenio y no podemos andar menguando en este convenio. No podemos andar divagando en dos pensamientos. No podemos decir hoy celebro Shabbat y la otra semana hago lo que me da la gana. No podemos decir yo me preparo para Pesach y hago Tevilá y me siento en la mesa de Pesach y al día siguiente estoy viviendo una vida de caos y de desorden. Porque así tú profanas el nombre del Eterno. Y tienes que tener ese cuidado. Porque tu vida diaria tiene que dar evidencia de que has sido transformado. Caminas en rectitud y en santidad. Que todo lo que buscas hacer es practicar la Torá porque amas a Yeshua. Verso 17. Por lo tanto, y esta es la sentencia, el por lo tanto es una expresión judicial. Y esta es la sentencia de Adonai. Así dice Adonai. No me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes, escuchen, una liberación, firma Adonai. ¿Cuál es esta liberación? Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y al hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Así como Adonai busca que nosotros seamos un modelo de bendición a los reinos de la tierra, cuando no obedecemos, nuestro escarmiento, nuestro proceso complicado se vuelve un testimonio para que aquellos que lo ven digan, yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero vivir eso que está viviendo esta persona. Y tú y yo lo hemos visto como personas que un día empezaron a caminar con Yeshua, empezaron a servir a Yeshua, luego profanaron todo. Se han vuelto apóstatas de la fe, de la emuná. Han dejado atrás las bendiciones que habían recibido. Y las consecuencias son lamentables. Hoy nosotros tenemos que tomar ejemplo y alinearnos. Verso 18. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron a rubricar el pacto. Los jefes de Judá, de Jerusalén, y a las oficiales de la corte y los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo. Los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra su vida. Sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Fuerte el juicio y la sentencia que Adonai levanta en contra de aquellos que profanan su nombre. Esto se convirtió en una lamentable consecuencia. Eso se convirtió en una lamentable circunstancia que vino a afectar a una nación entera. Entonces nosotros, amados, debemos de entender
que toda transgresión tiene sus consecuencias. Hoy tenemos la misericordia de Adonai en Yeshua para volvernos a Él y ordenar nuestros caminos y que podamos cumplir realmente con lo que tenemos que cumplir. Hoy, probablemente podemos decir que estas profecías que se dieron a través de Yirmayahu en esta Haftará, todas se cumplieron a cabalidad. Todas se cumplieron y de verdad trajeron caos y maldición sobre la tierra. Y eso es lamentable. Pero sin embargo, en medio de esta Haftará encontramos unos versos de esperanza también, y lo hacemos en el capítulo anterior, en el capítulo 33. Unos versos que realmente hablan de un pacto inquebrantable entre Adonai y su pueblo, y que esto tiene que ser una posibilidad que nos quita la preocupación, que nos quita toda opresión del corazón, entender que siempre el Eterno nos da la oportunidad de regresar a Él y rectificar las cosas, de rectificar nuestro corazón. Dice el capítulo 33, verso 25, así dice Adonai, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y a mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Amados, Adonai tiene compasión de nosotros. Este pueblo que estaba disperso, sin dirección, este pueblo que se había alejado de la Torá, este pueblo que se quedaron sin tierra, sin libertad, sin templo, y prácticamente no quedó nada de lo que los constituía como pueblo. Lograron al final alcanzar la restauración. Lograron al final ver la restitución de toda una nación. Y hoy nosotros debemos de entender que a pesar de el caos en el que muchas veces hemos vivido, en la incertidumbre, en el desorden, en la deshonra que hemos practicado en nuestra vida, una promesa. Y es que Él juró por sí mismo sobre Abraham. Y le dijo, ciertamente yo te bendeciré. Y que ese juramento se extiende sobre toda su descendencia. Y que nosotros en Yeshua somos parte de esa bendición. Había una circunstancia terrible, sin duda, en lo que estaba aconteciendo en esta generación. Sin duda alguna, las cosas no estaban caminando bien, todo estaba en un caos, pero hoy podemos entender que su proceso de 70 años, en el caso de la casa de Judá, en la cautividad, al final los obligó a convertirse en un pueblo celoso, un pueblo buscando de alguna u otra forma al máximo guardar los mandamientos del Eterno. Y a nosotros nos tiene que dar esto un gran ejemplo, y agradecemos sin duda a nuestros hermanos de Judá, porque a través de ellos se han guardado las escrituras, y podemos tener acceso a ellas, y tenemos la bendición de poderlas conocer, porque ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Y podríamos hablar muchas cosas y criticar muchas cosas, pero no podemos, sin duda, evitar el hecho de reconocer que ese proceso tan complicado de sus vidas dio el fruto necesario para que hoy nosotros tuviéramos el acceso a la Santa Palabra, a la bendita Torá, y que pudiéramos conocer lo que está escrito para seguir las cosas
y al Eterno le agradan que nosotros vivamos. Y por eso, familia, es que es importante que nosotros seamos una generación que abrace la palabra de Adonai. Y que esto no solamente sea la idea de que sí, yo creo, sí, yo sé lo que dice ahí, que es de bendición para mi vida. Es que realmente tenemos que ser personas que atesoren el mandamiento, que atesoren la palabra, lo guarden en su vida. Que esto empieza a generar los frutos necesarios que nos dan evidencia de que nosotros somos transformados. Si nosotros trabajamos en esto a conciencia, nos daremos cuenta que somos la reserva de esa palabra para este tiempo. Que seremos un modelo de bendición a las naciones de la tierra. Nuestros hermanos judíos dicen que ellos están destinados a guardar la luz de la Torah para las naciones. Pero nosotros también tenemos este llamado de ser la luz en Yeshua, todas las naciones de la tierra. ¿Cómo nos volvemos luz? Que cuando hay situaciones de oscuridad en comunidades, en familias, en hogares, en matrimonios, en las vidas de las personas, nosotros podemos decir, mira, esto funciona. Esto es lo que te va a cambiar. Esto es lo que a mí me cambió. Esto es lo que te va a bendecir. Y es ahí donde nosotros podemos ver el impacto en la vida de otras personas y ser luz para ellos. Así que a partir de este día, ¿por qué no te comprometes a decir, yo voy a hacer que esta luz brille? Yo voy a hacer que esta luz esté elevada en mi vida y que sea visible de todos los hombres. Pero no es el hecho de que te pongas en una posición de fanfarronería, de orgullo, de decir, mira, yo sí guardo mandamientos. No. Es que tú, sin palabras, puedas ganar a aquellos que necesitan un modelo de vida bendecido, próspero y de acuerdo a la voluntad de Adonai. Que sin palabras tú puedas ganarte a tu familia, que sin palabras puedas ganarte a tus vecinos, que sin palabras puedas hacer un impacto al mundo. Hoy hay un gran avivamiento que está ocurriendo en Norteamérica, en un par de universidades. Está en las noticias, está en las redes sociales. El avivamiento se conoce como esa experiencia que trae un despertar a las vidas, un arrepentimiento, y la gente empieza a vivir una efervescencia en el Ruach. Y esto ha sucedido mucho en el pueblo cristiano por mucho tiempo. Pero siempre que yo veo estas cosas, me pregunto, ¿qué va a pasar cuando esta experiencia se acabe? ¿O qué va a pasar cuando ya estas personas dejen de estar visitando este lugar, esta universidad donde está ocurriendo, y salgan a un mundo de realidades? ¿Seremos capaces de llevar el fuego en nuestro corazón aún? ¿Seremos capaces de seguir llevando la luz de la Torá? De eso se trata el verdadero avivamiento. Aquello que te despertó un día, que aquello que te empoderó, te llenó, te transformó un día, no se quede solamente en una experiencia, sino que se convierta en tu estilo de vida. Casa de Israel, pueblo de Adonai, hoy somos llamados a impactar el mundo con la luz de Yeshua, con el poder de su palabra, haciendo sus mandamientos, obedeciéndolos y entendiendo que ellos no solamente son con relación a Adonai, sino de cómo nos relacionamos correctamente con todos los que nos rodean. Así que sigue avanzando en este tiempo, en este camino de perfeccionamiento, disfrutando cada día la experiencia con Él, convirtiéndote en la persona que Él espera que tú seas. Delante, en la Shalom y en la Emuná, porque el camino que viene y lo que está por delante es el grande para tu vida. Un abrazo desde Costa Rica.
Shalom, shalom.